Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a una lección más de nuestra escuela dominical. La lección que vamos a ver el día de hoy es una iglesia ejemplar. Está basada en primera a los Tesalonicenses 1, de sus versículos 7 al 10. El texto áureo está en el versículo 7, que dice: en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por las bendiciones que tú nos has dado y por permitirnos tener este tiempo, Señor, de meditación y estudio en tu santa y bendita palabra. Te rogamos que te manifiestes, Señor, de tal manera que abras nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra y que arda en nuestros corazones, Padre bendito, que podemos tomar esta enseñanza, Señor, como un alimento espiritual. Borra de nosotros, Señor, toda mala enseñanza, toda equivocación y error, y te rogamos que tu palabra, Señor, permanezca en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El testimonio que damos a los demás a través de la conducta, hermanos, es un mensaje fuerte para los que nos escuchan hablar del Evangelio. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica tenían un testimonio que impactaba positivamente a todos. Difundieron las buenas nuevas de tal manera que eran conocidos como ejemplo a todos los que habían creído en su ciudad, en su nación y en lugares lejanos. El versículo 7 dice: en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y Acaya. Su trabajo en el Señor fue conocido no solo en Tesalónica. Habían llegado a lugares inimaginables a través de su buen testimonio. San Pablo se refiere a esta iglesia como un ejemplo. A ninguna otra la llama así. Era de buen testimonio, no solo para los otros creyentes, sino también para los no convertidos al Evangelio. No solo fue una iglesia floreciente, como lo estudiamos en la lección pasada. Ahora se le agrega el adjetivo de ejemplar. ¿Por qué razón su conducta era ejemplar? El versículo 8 nos da la respuesta. Dice: porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. La respuesta es que habían difundido el Evangelio con ánimo. Después de recibir la palabra divina, se convirtieron en fieles propagadores de ella, tal como lo ordenó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, donde dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En un versículo anterior, San Pablo nos da la segunda característica de esta iglesia ejemplar. Es el versículo número 6, primera parte. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor. Ellos habían sido fieles imitadores, no solo de los apóstoles, sino del Señor Jesucristo como predicador y sembrador incansable de la buena semilla. Él es nuestro ejemplo supremo por excelencia. Todo buen predicador debe tener amor y pasión por las almas perdidas para predicarles a Cristo y extender el Evangelio. En la primera parte del versículo 9, se menciona que los hermanos hablaban acerca de cómo había llegado San Pablo y sus acompañantes a ese lugar con la intención de hablar de Cristo. Dice: porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros. El versículo 5 complementa diciendo cómo fue su llegada a ellos. Dice: por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis. San Pablo y sus acompañantes no llegaron solos, temerosos o dudando, sino lo hicieron por medio de las palabras únicamente. Arribaron con potencia, con ese poder de la palabra de Dios que no vuelve
sino que hace lo que Él quiere. También su entrada fue en Espíritu Santo y en gran plenitud. El Espíritu de Dios redarguye, quebranta, consuela, abre el corazón de los que escuchan, como lo hizo con Lidia de Tiatira. Hermanos, hablemos no con palabras solamente, sino con ese poder de salvación que da el Espíritu Santo. El siguiente motivo por el cual era una iglesia ejemplar era su conversión. Habían dejado todas las cosas pasadas porque cuando no hemos aceptado las buenas nuevas, es decir, cuando no somos salvos por Cristo, nuestra vida es aborrecible delante de Dios. Nuestras mejores obras sin Cristo son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros. Isaías 1, 5 en su última parte y 6 nos dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, refiriéndose al hombre, cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La persona que se convierte a Cristo es transformada completamente en su forma de vivir, de pensar, de hablar. Tiene una actitud distinta hacia el pecado. Aborrece lo malo, se separa voluntariamente del mundo. En su corazón hay un nuevo amor hacia Dios y hacia los demás. Ya no se deleita en pecado como antes, y cuando peca siente una profunda tristeza por haber atendido a Dios. Testifica y confiesa acerca del perdón de su Padre para el arrepentimiento de otros. El buen testimonio y la predicación del Evangelio es una evidencia contundente y clara de una verdadera conversión a Cristo. No son simples palabras, sino hechos como los hermanos de la iglesia de Tesalónica. El otro motivo por el cual fueron una iglesia ejemplar es que renunciaron a los ídolos. Lo vemos en el versículo 9, en su última parte. Y como os convertisteis de los ídolos a Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses eran idólatras, mas cuando escucharon la palabra divina, recibieron la luz de la verdad y renunciaron de forma definitiva a sus dioses falsos. Detrás de la idolatría, hermanos, existe una ganancia económica, es decir, un negocio. Los creadores de imágenes, ya sea de metales preciosos, de piedra, madera o papel, se especializan en este arte, entre comillas, para obtener beneficios económicos. Vale la pena resaltar que estas imágenes son nada. Dice el Salmo 115, versículos 4 al 8. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Como ellos son los que los hacen. La idolatría en todas sus formas está prohibida por la palabra de Dios, como lo vemos en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Todo aquel que profesa la adoración a los ídolos, en cualquiera de sus formas, y no se arrepiente, será condenado eternamente. Así lo menciona Apocalipsis 21:8, que dice: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este versículo nos describe, además de la idolatría, otras costumbres o actividades de la vida sin Cristo. Y esto éramos muchos de nosotros. Mas por la gracia y misericordia de Dios hemos sido sacados de allí
y limpiados con su sangre preciosa derramada a favor de todos los que crean en Él, como lo hicieron los creyentes en Tesalónica. El otro punto a mencionar de la iglesia de los tesalonicenses como un ejemplo es su servicio a Dios. Lo menciona el versículo número 9 en su última parte, el servicio al Dios vivo y verdadero. Ahora creían en el único Dios, porque fuera de Él no hay otro. Todos los demás dioses, entre comillas y con minúsculas, son hechos por hombres, son falsos. Isaías 43, versículo 10, última parte, y versículo 11 nos dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El versículo 10 de 1 Tesalonicenses 1 nos dice: y esperar a su Hijo en los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Este versículo nos da la última característica de la iglesia como ejemplo, que es esperar al Señor Jesucristo que venga por su iglesia. El Señor Jesucristo está vivo. La iglesia cree en un Cristo vivo. Esta doctrina nos llena de gloriosa esperanza y esta esperanza no nos avergüenza. Su tumba está vacía y es el testimonio, sin dudar alguna, de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Su resurrección es la base de nuestra fe. Es garantía de nuestra justificación y de nuestra resurrección de los muertos. Él es la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Qué gloriosa promesa y esperanza que tiene el cristiano, de que después de la muerte hay vida en Cristo y esperaremos su retorno, ya sea que estemos vivos cuando Él venga o que estemos muertos. Él nos levantará, Él nos transformará y nos llevará con Él. Esta fe nos da consuelo y gozo, porque además de que Él nos ha librado de las llamas del infierno, de la muerte y de la ira de Dios, Él vendrá por nosotros para llevarnos con Él. Somos objeto de su gracia y no de su ira. Él nos ha redimido una vez y para siempre. Podemos concluir, hermanos, que en los tiempos actuales se requiere de nuestras iglesias cristianos de calidad, ejemplares como los hermanos de los tesalonicenses, que difundan el Evangelio, que se distingan por una conversión auténtica y por su sinceridad en el servicio a Dios. Que el Señor nos bendiga y nos conceda tener estas características como iglesia. Amén.